¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Hoy tenemos una hermosa enseñanza porque estaremos hablando de hablar de las doctrinas es muy importante. La doctrina es al creyente lo que el sistema óseo es al cuerpo. ¿Cómo sería el sistema, el cuerpo sin su columna vertebral, sin sus huesos, sin su esqueleto? Sería un bulto deforme. ¿Cómo sería? Pero lo que le da al cuerpo su lucidez, su equilibrio, es el sistema óseo. Y la enseñanza es al creyente lo que el sistema óseo es al cuerpo. Un creyente que no se preocupa por conocer de Dios es un creyente muy frágil, muy, en términos generales, muy superficial. A un creyente no lo hace evangélico enseñarles vida cristiana. A un creyente, comenzando a enseñarle vida cristiana, lo hace religioso. Porque un creyente no debe, un hombre en la iglesia no debe conocer exactamente cómo visten las mujeres de la iglesia, cómo visten los hombres de la iglesia, cómo se motilan los hombres de Dios. Realmente, cuando ellos llegan a la iglesia y les enseñamos eso, se vuelven religiosos. ¿Por qué? Porque aprenden a vestir, aprenden a peinarse y a comportarse en la iglesia, pero no conocen a Dios. No lo conocen, entonces se vuelven religiosos. Y por eso uno ve que la gente viene a la conexión del culto, no viene porque no conoce a Dios. Desaparecen meses. Entonces, las personas aprenden lo que se les enseña. Si la persona nueva llega a la iglesia, aprende de una vez, vamos a enseñarle lo que es la fe, pero aprende la fe, pero no al Dios que produce la fe. Aprende el arrepentimiento, pero no al Dios que produce el arrepentimiento. Hasta se bautiza, aprende el bautismo, pero no aprende del Dios que bautiza. Aprende vida cristiana, pero no aprende al Dios que produce la vida cristiana. Por eso, una de las primeras doctrinas que debe conocer una persona es conocer a Dios. Si la persona conoce a Dios, no lo va a cambiar por nada ni por nadie. Y yo me he preguntado, ¿por qué a veces somos tan frágiles espiritualmente? Llegan los cultos y llega el momento de adorar y está la gente mirando quiénes están en el culto, pero no participan del culto. Entonces, como que para adorar hay que estar, hermanos, baten las manos, pónganse de pie, griten, hay que como meterles fuego para que sientan el fuego, pero el fuego no va de afuera hacia adentro, sino va de adentro hacia afuera. Porque el conocimiento de Dios se adquiere desde el ser interior. Conocer a Dios a través del intelecto no da resultado. Porque el intelecto es la capacidad que usted tiene de recepcionar aprendizajes. Entonces usted aprende a cantar, aprende a adorar, se aprende salmos de memoria, pero eso lo produjo el intelecto, que es la capacidad de recepcionar. Pero no lo aprende desde el conocimiento que le permite a la voluntad tener cambios. Hay personas que le dicen a uno, yo me sé la Biblia de pasta a pasta, pero su comportamiento es reprobado. Porque la persona no conoce a Dios. Por eso dice la Biblia, si me hubiera conocido Israel. Él no dice si hubieran conocido mi palabra, si hubieran conocido mi doctrina, si me hubiera conocido Israel. Por eso, qué bien, porque usted conoce el amor, pero hay varias maneras de manifestar el amor. Usted sabe qué es orar, pero hay varias maneras de manifestar la oración. Usted sabe qué es alabar, pero hay varias maneras de manifestar la alabanza. Y usted sabe qué es adoración, pero hay varias maneras de manifestar adoración. La adoración es un estado espiritual en la persona. Toda persona que nace de nuevo es un adorador, cante o no cante. Se doble de rodillas, no adore. No,
porque lo que hace la persona adorador es la esencia del Dios en él. De adorador del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el que canta, el que adora, el que salta. Entonces la persona que nace de nuevo es un adorador. Al adorador no hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. Y hay varias maneras de manifestar la adoración, que es otra cosa. Entonces todo esto lo hace uno pensar que nos hemos acostumbrado a vida religiosa. Siendo una vida religiosa, a usted le dicen, ¿cómo es un evangélico? Y usted dice, no, una evangélica debe vestir así, debe de peinarse así, debe de ser así. Pero realmente eso no es ser evangélico. Eso no distingue un evangélico. Estamos hablando de una manifestación externa. Pero mire usted que hemos puesto lo externo como la identidad. Y no el conocimiento de Dios. Porque es que el que conoce a Dios de corazón, es muy difícil que deje a Dios, porque es que el adorador se hace en el momento, porque es que, ya le voy a decir, de aquí para atrás, de aquí, de esta línea hacia atrás, era una vida sin Dios. Y de pronto la vida sin Dios se puede cantar a Dios, pero Leopoldo Danto, Leo Dan, ese gran artista, es mundano, y muchos mundanos compusieron muchísimas canciones. Roberto Carlos compuso canciones y canta música cristiana. El Puma canta música cristiana. Y muchos. Pero una cosa es de aquí para allá cuando eso lo produce el intelecto, el conocimiento y el talento que se le da a la persona. Porque eso no se llama don, sino talento. Entonces todo el mundo nace con talentos y esos talentos se llaman talentos naturales. Y con talento desarrolla por la capacidad de su intelecto la música y el canto. Y muchos le cantan a Dios en ese estilo. Pero de aquí para allá es el nuevo nacimiento. Y de aquí para allá todo el que nace, nace dentro del reino de adoradores. Entonces todo mundo es adorador. ¿Por qué? Por el nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento le permite a la persona abrir sus ojos a una dimensión del espíritu, y en esa dimensión del espíritu es donde se desarrolla la capacidad de adorar. Pero el adorador o la adoración es un estado que está ahí en las multitudes que han nacido de nuevo. Pero la manifestación de la adoración es otra cosa, que se manifiesta a través de lo que la persona hace, porque es un adorador, que es un estado, pero se manifiesta a través de lo que hace. Entonces ya viene la música, el gritar, el cantar, el danzar, el aplaudir, el botarse al piso con la cabeza abajo. Entonces ya esos son manifestaciones de la adoración. Entonces por eso conocer a Dios es importante. Había un predicador y él le dieron una obra pequeña y comenzó a trabajar ahí. Pero tuvo un problema grande y se apartó de Dios. Terminó en las cantinas y terminó haciendo cosas muy malas. Un día llegó donde yo era pastor, y como yo lo conocía, porque él era hijo de pastor también. Entonces, Julano, Dios le bendiga. Y llegó con olor a alcohol. ¿Qué le pasó, Julanito y tal? Dijo, no, Jairito, yo tuve un fracaso. Me aparté. Y comencé, le dije, mami linda, llegó Julano de tal. Claro, lo conocemos, el papá de él era un gran predicador reconocido en Colombia, y su hijo un pastorcito bien, buen predicador, pero ahora estaba apartado tomando. Y comenzó a asistir donde yo era pastor, y me contó que él iba a tomar por tal lugar. Un domingo no llegó al culto. Le dije, mami linda, algo le pasó a este muchacho, me voy a buscarlo. Y yo me fui a buscarlo a las cantinas. No recuerdo si mami linda me acompañó esa vez después de que terminé la dominical, almorcé, y Julano de tal, ¿dónde está, Dios mío? Volvió ese muchacho a tener esos problemas, nosotros ayudándolo a recuperar. Y me fui para las cantinas. Era un lugar inmenso, varios kilómetros, donde había muchos lugares donde se tomaba. Y yo con el carro mío, mirando. Terminé ese sector donde la gente va a tomar y no lo encontré. Y me regresé otra vez. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Por la noche fui a la casa y lo encontré en la casa. Me dijo, sí,
estoy mal. Comenzamos a trabajar con él y el muchacho se reconcilió con Dios. El poder del Espíritu de Dios se manifestó a él. Y un día hablando yo le dije, ¿qué le pasó? Porque ya comenzó a servir a Dios. Y le voy a contar algo. Yo nací en la iglesia. Mi papá pastor, toda la vida conocí a mi padre, fue siendo pastor. Yo nací, aprendí a tocar en la iglesia, era el que tocaba ahí. Aprendí a tocar, fui bautizado en nombre de Jesús y se supone que recibe el Espíritu Santo. Pero le cuento algo, nunca había vivido lo que vivo ahora. Ahora yo sentí que hubo una transformación en mi vida. Ahora siento que esto hay que amarlo. Y no conocía al Señor. Nació en la iglesia, el papá pastor, un gran predicador, ya no está. El muchacho hasta le dieron una obra. Pero después dice, esto que he sentido nunca lo he sentido en mi vida. Y comenzamos a trabajar con él para que conociera a Dios. Hoy está en la iglesia y sirve al Señor en la iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros, como tenemos la verdad, nos confiamos de ello. No guardamos, no luchamos por desarrollar nuestra capacidad espiritual. Y todas las cosas se dan con la práctica. Por eso los niños aprenden a caminar en la práctica. Van aprendiendo y la práctica lo va llevando a la perfección de caminar. Hablar es lo mismo. Diga, pa, pa, pa. Diga. Y él va aprendiendo y a través de la práctica se va haciendo. Un albañil, no sé cómo lo llaman los constructores, nunca fue a la universidad, pero a través de la práctica le dio experiencias la práctica que los atesoró en el intelecto y desarrolló una capacidad empírica. Y los ingenieros que salen de la universidad no saben lo que sabe ese hombre que lleva 20, 25 años trabajando de constructor, hasta lee planos. En Nicaragua, el esposo de la hermana Paulita, el papá de Milton, mi yerno, era no ingeniero por la universidad, pero era la mano derecha de los ingenieros. Sabía leer planos, unas construcciones de edificios grandes a cargo de él. Y él era empírico. Los ingenieros tenían que consultarle a él. ¿Cómo desarrolló esa capacidad? En la práctica. La práctica le permite a la persona experiencias. Las experiencias van a un código o a una carpeta de conocimiento. Esa carpeta la tiene él ahí y va desarrollando la habilidad que le permite la destreza para convertirse en un experto en lo que maneja. Por eso dicen, la práctica hace al maestro. Sin embargo, el evangélico, el Hijo de Dios, nacido de nuevo, hay que enseñarle a orar cuando no debe de ser así. No, la persona debe de conocer a Dios con el nacimiento de nuevo. Y cuando nace de nuevo tiene que conocer el mundo que lo rodea. Un niño cuando nace, lo primero que hace el médico es darle en el glúteo para que grite, o sea, para que tenga una expresión de vida en el nuevo mundo donde está. Porque dentro de su madre no necesitaba gritar ni nada de eso, pero ahí vivía bien, ahí estaba cómodo en el líquido amniótico. Era como un colchón para él y los nutrientes que recibía de su madre estaba bien en su confort. Pero cuando sale, se requiere de que él al nuevo mundo dé expresiones de vida en el mundo nuevo donde aparece. Por eso el médico lo toma y quiere revisarlo, pero que él grite, que él llore. Entonces, el que nace de nuevo en este reino tiene que dar expresiones de que está en este reino, pero tiene que preocuparse por conocer a Dios. Pero no saber que Jesús es Dios y ya, porque usted le preguntan, ¿quién es Dios? Jesús es Dios, pero usted primero ni lo sabe explicar y segundo, no vive ese alto honor de lo que es ser hijo de Jesucristo, tener ese nombre que es sobre todo nombre.
¿Por qué dice el primer mandamiento que hay que amarlo con toda la fuerza, la mente, el corazón y con todo? Porque es que cuando la persona lo conoce, se enamora de él y dice, aunque Dios me mate, yo sigo esperando en él. Y dice Pablo, no importa lo que me hagan, estoy listo hasta morir. ¿Por qué? Porque lo conocieron. Pero Pablo conocía la religión y la practicaba y era celoso, pero no era nada. Entonces, hay muchos evangélicos que conocen la religión, canta y dice, pero no son nada. Y perdóneme, pero no se trata de eso. Se trata de que usted piense que es importantísimo conocer a Dios. El primer mandamiento lo dice. Cuando usted lo conoce, lo ama y a usted no le importa que haya o no internet, que nada. Que es que no, lo que pasa es que ahora que no sé qué tal, quejándose porque por el tiempo de la cuarentena, no. Al contrario, la cuarentena nos ha permitido crecer. A mí me permitió entrar a estudiar, a hacer otros programas, a aprovechar mi tiempo. O sea, para mí la cuarentena ha sido una bendición. A nivel internacional nos tocaba ir a los países a enseñar. Esta vez, el próximo martes y miércoles, estamos dando estudio a todos los de Asia. En la semana pasada dimos a todos los de África, la antepasada a todos los de Europa. Y por este sistema estamos llegando a todos los pastores y misioneros de todo el mundo. Y estamos gastando menos. El próximo martes a las 6 de la tarde comenzamos el estudio, lo terminamos a las 12 de la noche, porque es para Japón, los 2 misioneros del Japón, el de Filipinas y otro pastor de Europa que por asuntos horarios no pudo conectarse la vez que dimos para Europa. ¿Es o no una bendición? A mí me ha permitido conocer más cosas. Ahora yo sé cómo manejar la cámara aquí, cómo manejar el audio, cómo manejar muchas cosas que no sabía. Me ha permitido tener una visión de cómo crear cosas para el futuro respecto de administrar la iglesia a través de las redes. Tengo una cantidad de cosas en la cabeza y para mí es una bendición. Pero cuando no se conoce a Dios, cualquier problema es una excusa para uno no perseverar. Y no es bueno que usted esté buscando excusas, ni nadie. Es bueno que usted esté buscando conocer más de Dios, enamorarse más de Dios y verá que ni la enfermedad ni el problema. Hay muchos que dicen, por mi esposo no soy consagrada, por mi esposa no soy consagrado, donde yo tuviera otros hijos. No, eso es puras excusas. Si yo tuviera un buen empleo sería buen consagrado. Si me tuvieran en cuenta en la iglesia yo sería un buen consagrado. Todo eso no es verdad. Eso no es verdad. Si usted conociera a Dios, la vida sería diferente. Soportaría la enfermedad de otra manera, soportaría las críticas, que el esposo, que la esposa, que los hijos. No. Usted tendría capacidad de transformar el mundo que lo rodea.